¿Soy lo que esperabas de una hija? Pues matarlo. Con un control. No voy a llorar, voy a llorar. Novios que te engañan, malos trabajos, malos jefes, malas amigas, malos amigos. ¿Te arrepientes de haber conocido a alguien en tu vida? Sí. Hola Liz, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz y contenta de estarles subiendo un nuevo videito por aquí en el canal. Como ya vieron en el título, es la segunda parte de Verdad o Shot. Aunque antes que nada, no quiero que piensen que va a ser clickbait ni nada de eso. No va a ser un shot porque yo no tomo alcohol y a mi mamá tampoco le gusta tanto. Vamos a comer el ramen más picoso del mundo. Aún no lo hemos probado, pero pues se supone que es el más picoso. Y ese va a ser el castigo, no va a ser un shot, ¿ok? Cerramos paréntesis. Y como ya vieron también, yo me pinté el cabello de rojo. No se ve muy bien en la cámara porque todavía está mojado. Mi mamá. Hola. Y los condimentos, aquí están. Aún no lo hemos preparado, pero aquí está la salsa y aquí están unos condimentos chinos. Y también les pregunté por mi Instagram, porque por mi Instagram fue donde me pidieron la segunda parte del verdadero shot. Y aquí están las preguntitas. Mi mamá no sabe cuáles son, yo sí, pues porque yo las apunté. Pero mi mamá no sabe cuáles son. No tenemos agua porque pues si no, no sería castigo. Como siempre también tenemos a nuestra estrella principal, Chloecita bebé. Ya. Miren, nada más. Miren nada más esto, Huele picante, o sea, sí huele picante. Pero pues, ni modo. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Nerviosa? Ok, empezamos fuerte. Para que no vean que estoy mintiendo, agárrenlo. Si no ven, le ponen pausa y listo. ¿Soy lo que esperabas de una hija? O sea, ¿sí es lo que esperabas o no? Yo creo que ahora con el tiempo como que has superado esas expectativas. Con todo lo que haces y todo lo que te propones y haces, yo creo que las has superado. Ok. ¿Segura? ¿Sí? ¿Es verdad? Sí. ¿O quieres comer ramen? ¿No? Las he superado y ¿qué expectativas tenías? O sea, siempre creí que decía que lo que quisieras ser, pero que fueras la mejor. O que te gustara. Yo quiero probarla. Voy por Ivana. Que si no contestamos, se va a brillar. Ah. Ok. Creo que te pica. Voy a probar un poquito porque yo no soy tan alta. Bueno, va mi pregunta. Okay. ¿Te arrepientes de haber conocido a alguien en tu vida? Sí. ¿Y te gustaría olvidarla? Y queremos el nombre. Sí, hay dos personas que me gustaría olvidar, sinceramente. Pero no olvidarlas, yo creo que una no. Pero la otra sí. Siento eso. Sonará muy tonto, pero es un veterinario. Y no voy a decir nombres, pero como que mi corazón nunca lo terminó de perdonar. Y sí me gustaría olvidarlo porque, no sé, como que siempre me hago daño pensando en él. No voy a decir su nombre. ¿Pero por qué razón? O sea, ¿por qué razón? Ay, no, porque voy a llorar. No voy a llorar, voy a llorar. No. Bueno, el veterinario ahí. A ver, tú di, ¿por qué? Bueno, pues porque teníamos una perrita que se llamaba Lilu, que ya la han hablado de ella en algún otro video, me acuerdo. Y pues luego nos enteramos que hubo como alguna negligencia médica de parte suya y que por eso pues falleció. Y bueno, no lo he terminado de perdonar y pues ya, me gustaría olvidarlo, sí, pero hasta ahí. Y la otra persona, pues no voy a decir nombres, así que... Pero mucho. Así. Ay.
¿Se me agua? No, dale la planta. Ay, brother. Ah, mira. Oye. Me dio mucha risa. ¿Por qué crees que no tengo novio? Creo que tu carácter no te ayuda. Sé que no cualquiera te llegaría a convencer así de que te baje la luna en las estrellas y creyeras todo lo que dice. Bueno, no, tampoco ayuda la pandemia de que estamos encerrados y que pues no sales. Aunque no estuviera la pandemia, ma. ¿Te escaparías de la casa sin decirme? Yo sé esa respuesta. Yo siento que no. Por varias situaciones. Una, soy muy miedosa para andar como en la calle y como que nadie sepa en dónde estoy. Es como que, bueno, ¿y qué tal si me pierdo y nadie va a saber ni siquiera por dónde buscarme? O esas cosas. Soy muy miedosa, muy desconfiada y todo ese show. Dos, porque normalmente mi mamá pues siempre me dice que sí a mis salidas, a todo eso. Y tres, pues porque le tengo la confianza de decirle, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar. Chances si lo haría sería más por la experiencia, o sea, por vivirlo así de que, ay, ¿qué se siente? A que, ay, no, me voy a escapar de mi mamá porque así. Ah, la Sí me misma. antoja. ¿Qué? ¿Cómo me voy a escapar de la casa? No. Bueno, ahí está X. ¿Te arrepentirías de haber conocido a alguien de tu vida? Yo creo que no, porque pues al final del día te dejó una experiencia buena o mala, pero te dejó una experiencia y de eso aprendiste o viviste algo, bueno o malo. Novios que te engañan, malos trabajos, malos jefes, malas amigas, malos amigos. Pero siento que cada persona que conoces te deja una experiencia, buena o mala, o un recuerdo, bueno o malo. Pero Mejor recuerdo conmigo. mejor recuerdo. A ver, vamos a comer. No, no es cierto. Bueno, uno reciente fue el de la playa. El de la playa me gustó bastante. El estar en el mar juntas, estar divirtiéndonos. Y otra fue muy muy pequeña. Un recuerdo así como que recuerdo mucho fue cuando fuimos al cine. Tú traías una playera rosa. Yo describiendo. Fuimos al cine, me llevaste a varias plazas y fue así como un día de vacaciones, un día muy así. Llevabas la playera rosa que dice Love y yo llevaba un muñequito. Una anécdota que sepas que me va a dar pena que cuentes. A ver, déjame pensar una buena. No, es que no. Una vergüenza buena. No, es que dime primero a mí. Pero ese no es el chiste es que cuente. Sí, pero pues por eso es verdad o ramen. Ay, no sé, creo que no. No has tenido muchas. Entonces come. Pues si vas a contar una, no muchas. Pero ninguna has tenido. Pues entonces come. Yo no sé. Bien, yo comí bien. Así, así. Ok. A ver, si tuvieras a tu papá enfrente, ¿qué le dirías? Esa, o sea, desde la vez pasada que dije que no tengo papá y que todo el show, sacaron muchas preguntas de él, y de verdad con lo mismo. Pero a ver, yo no le diría nada así como en especial, solo haría bastantes preguntas, o sea, ¿por qué se fue? ¿Qué lo hizo irse? ¿Por qué nunca quiso saber de mí? O sea, voy por papel. Ajá, tú sigues contestando. Si era como algo planeado, ¿por qué se fue? ¿Por qué no quiso? ¿Por qué nunca le importé? No le preguntaría si quisiera estar contigo. No. Ni le pedirías nada. No. ¿Algún consejo? No entendí, o sea, era ¿De la como- vida o de la escuela o de la persona? ¿Algún consejo de vida? A ver, algún consejo de vida. No sé si para mí o para todo el mundo, pero todo algún consejo. Un consejo de esos que tú digas poético.
Yo creo que un buen consejo es pensar 2 veces lo que vas a decir antes de decirlo para no dañar a las personas. O sea, es muy poético, no, sí, tantito, no es muy poético. No, sí, Es una frase que puedes encontrar en Google. Tú dijiste, es No, una de Google. No, tantito. Eso es trampa, ¿eh? No, Porque ya me sonó lo poético, contestado. sonó poético. Y yo ya estoy enchilada. Denle like si ustedes piensan que no sonó poético. Era tantito, también tú. Y ya está frío. ¿Qué haces cuando estás sola en la casa? Pues yo siento que estoy loquita, ¿no? O sea, yo normalmente siempre hablo conmigo misma porque siempre es bueno hablar con alguien que tenga la inteligencia, la capacidad mental. Por eso hablas contigo mismo. Sí, obvio. Sí, obvio. Con alguien que sea inteligente, que sepa cosas de la vida. Entonces hablas conmigo misma. Entonces, normalmente cuando estoy como con alguien es como que me da un poquito más de pena. Pero así cuando estoy sola sí hablo normal, así sola. Pongo música a todo volumen. O sea, los vecinos sabrán. Pero explica por qué, porque es bien miedosa. No. Escucha cualquier ruido y ya se esconde bajo las cobijas porque piensa que entró un ladrón a robar. Sí. Entonces me pongo música y algo extraño, por ejemplo, cuando estoy comprando mi cuarto o algo, es que agarro un palo o un control o algo y lo traigo con... Para defenderse. Por si se mete alguien. La ninja. Obvio, cinta negra. Pues matarlo. Con un control. De risa. Pero lo mata. Ok, te toca. Ay, yo no voy a dejar, o sea, a mí nadie tiene derecho sobre mí. Nadie. Voy yo, tú. Mejor recuerdo que tengas conmigo. El que acabamos de pasar, como dices, el de la playa, porque vamos regresando de las vacaciones. Estuvo divertido, estuvo padre. Yo creo que todos los viajes que hemos tenido. Y ¡qué asco! Ay, me dieron ganas de vomitar. Puedes seguir. O sea, nuestro momento tan lindo que era y lo arruiné. Bueno, cuando fuimos a un pueblo mágico, cerca de donde vivimos, bajamos por un río todas las piedras y, como ya saben, alguien se cayó. Lo dijiste en el anterior video. Sí. O ver el amanecer junticas, también estuvo muy bonito, porque nos levantamos a las 6 de la mañana para poder ver el amanecer. Porque la mugrosa no se quiso levantar la noche anterior. Dije varios. ¿Dijiste 2? Y si dije 3, ¿le comes tú? Pueblo mágico, playa. Las conchitas y ver el amanecer. Esos dos son lo mismo. No, ahora le Fue la comes. playa. No. No. Perdón, sí está picosa. Pero córtame. Ya. Ya ni lo enseño porque ni se enfoca. Algo que hayas hecho y nunca me dijiste. Te conté que me robaba cosas de la papelería. ¿Qué papelería? La de la escuela. Ah, no. Ok, me robaba cosas de la papelería. O sea, no me las robaba como tal, o sea, es que compraba y había cositas bonitas. Entonces, por ejemplo, mi mamá me daba, no sé, de qué para la lámina, ¿no? Había una papelería dentro de la escuela. Entonces yo compraba la lámina o bla, 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 cartulina X. Y había como una cajita, o sea, no me acuerdo mucho, de una cajita de regalo, chiquitita, de 2 pesos. La pobretona. Prefería robar. Como nada más me alcanzaba para la lámina, yo quería la cajita que terminó yo creo que en una basura. Entonces me la robé. O me robaba una gomita de esas chiquititas que vienen en la mamira, me la robaba. La delincuente. Ay, Aquí está, señores de la papelería de la escuela. Todavía que nos robaban toda la papelería que les llevábamos para vendérnosla. Ay, pero eran cosas chiquitas y eran las cosas que llevaban nuestros papás. ¿Crees que mis medios hermanos saben sobre mí? No creo. ¿Te gustaría que supieran de mí? La verdad. No creo que les haga falta. No, pues son mis medios hermanos. O sea, al final de cuentas ni chiste, pero... O sea, ¿a ti te gustaría que me conocieran? ¿O a ti te Si gustaría se que yo van a los conociera? llevar bien y lo hacen de buena manera, sí. ¿Te gustaría tener contacto con tu papá? Ay, o sea, es dale con mi papá. No. Yo siento que el papá es el que cría, no el que engendra. Y él no me crió, él no me educó, él no estuvo para mí. Entonces, pues, prácticamente no sería mi papá, o sea, sería un señor. Bueno. Topedor.
¿No? Ay, sí. ¿Por qué crees que mi papá nunca quiso saber de mí? Primero porque era machista. Él decía que si cuando hiciéramos el ultrasonido y si eras mujer, él no te había engendrado, porque él solo engendraba hombres. Ok. Y prefieren irse, es más fácil. La responsabilidad no es lo suyo. No es lo suyo. Le faltan unas pelotas. ¿Yo? Pregunto. ¿Cómo describirías tu primer beso? O sea, no sé qué esperaban. No sé qué esperaban. No sé si esperaban algo mágico, algo... Ajá, cuando, Y no. como en las películas que hacen pop y levantan las piernas. sí, no. Ajá, no, o sea, lo mío fue una mordida, ¿no? Es verdad. Este... innovador. Creativo. Claro que sí, fue creativo, fue diferente, único y divergente. Entonces, no cualquiera plebe. Pero quiero que la contestes así, sinceramente. O sea, si neta no quieres contestar, te lo comes y ya. ¿Crees que te arruiné la vida? No, Segura. sí, 100%. 100%. No es mentira. No es mentira, porque yo siempre quise tener una hija, un hijo. No me importaba no estar casada. De hecho, no creo en el matrimonio, creo que lo dije en el video anterior. No me importaba no tener pareja. La verdad es que yo siempre quise tener así solo una hija para mí sola. Yo no comparto eso. La envidiosa. ¿Te faltó algo más que vivir sin mí? O sea, que tú lo vivieras muy aparte de mí. No, de hecho dije cuando tuviera yo una hija o que ya quisiera yo embarazarme es porque ya había vivido todo lo que Querías vivir. quería vivir. ¿Te has saltado alguna clase? Sí. ¿Saben qué es lo peor? O sea, deja tú, te saltas la clase, ¿no? ¿Sabes qué es lo peor? Que yo se lo contaba a mi mamá. Oye, mamá, es que hoy me salté información cívica y te diga, cómo me encantaba saltarme esa clase. Ay, perdón, profe, se lo voy. Pero porque no le gusta esa materia. No, nunca me ha gustado en mi vida, o sea, no por el profesor. Sí, no, nunca me ha gustado, nunca he sido buena. Pero sí, me salté muchísimas clases con mi mejor amiga. Nos la pasábamos afuera del salón porque entramos tarde o esas cosas. ¿O lo haces a propósito? Ay, No sé. grosero. Y bueno, otras veces, pues, ella misma hablaba y decía, no, pues de que, pues estamos ocupadas. Ya saben que siempre les creen a los papás, ¿no? De hecho, hay que contar. Ya me acordé de una buena anécdota. Ahorita que estás en las clases en línea, nosotras no habíamos salido y ese día coincidían ciertas cosas, ¿no? Para poder irnos. Entonces yo avisé en su escuela que teníamos asuntos familiares que arreglar. Y para que no asistiera a clases, ¿no? Entonces nos fuimos, la pasamos bien y todo, pero cometimos el pequeño error. Bueno, yo le subí a mis estados de WhatsApp las fotos del viaje, de lo que estábamos viviendo, y se me olvidó bloquear a sus profesores. Entonces pues se enteraron de que pues no había un asunto familiar, sino que estábamos de día de pinta, ¿verdad? O sea, mi propia mamá, pues hablaba para que yo me saltara clases para salir o tales cosas. Pero más en esa escuela, porque no teníamos nada, no aprendía nada. ¿Te ha gustado alguien que viste en la calle? Ay, obvio, ¿a quién no? O sea, nosotras, mi mamá y yo. Ay, ahorita el chico de ella. A ver, yo primero. O sea, no también esperes. Yo comí más que no sé, fue por trampa. Sí, fue trampa. Y pues ya, una disculpa por el título que haya sido verdad o shot. Pero no supe qué título ponerle. Pero fue, pues al final de cuentas hubo castigo. Pero como les comento, mi mamá no le gusta mucho el alcohol. Bueno, el tequila. Solo te gusta la cerveza, ¿no? Ajá. Y yo no tomo alcohol. Se van a venir videitos de regreso a clases, organización, todo sobre el regreso a clases. Así que espérenlo con muchas ansias. Si quieren una tercera parte, aunque creo que ya le contestamos todo. Creo que sí. Ya no hay mucha cosa que decir. Pero si ustedes quieren una tercera parte, pues se las hacemos como hay que, ¿no? Que si quieren seguirme en mis redes sociales, se las dejo en la cajita de descripción. ¿Quieres que ponga tus redes? No. Y bueno, si quieren una tercera parte, tendrán con gusto su tercera parte. Espero que les haya gustado demasiado este video. Denle like y suscríbanse. ¡Nos vemos!